Andrés, bueno, queríamos para que nos expliques un poquito cómo vas viendo la economía, qué pasa con la inflación, se espera el índice de precios en cualquier momento, vos haces un relevamiento, ¿pensás que la inflación va a bajar, se va a mantener o va a subir? Bueno, se conoció hace unos minutos el índice de inflación de marzo, fue del 2,3%. Más el bajo número. que lo que decían los privados, ¿no? No, más o menos, 2,3%. Nosotros habíamos pronosticado 2,2 en el mes de marzo. Bien, bueno. Erramos por 0,1. Está muy bien, está muy bien. El de abril se espera más alto. Nosotros el de abril es más alto, claro. Sí, porque ahí pegan todos los tarifazos. Claro. Igual estamos en una inflación 2,3 que anualizada supera el 30%, ¿no? O sea, son valores muy altos. Y en el solo los primeros 3 meses del año, 6,7%, o sea, de aumento. Se espera casi un 3% para abril, apenas menos. Vamos a estar en una inflación de casi 10% en los primeros cuatrimestres, cuando el gobierno pronosticaba un 15% para todo el año, ¿no? Bien, ¿coincidís con Ecolatina que calcula para el primer semestre mínimo 12%? Sí, mira, nosotros calculamos para todo el año una inflación entre el 26 y 28% aproximadamente. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijiste? 26-28% de inflación. O sea que desmentís esto que dice el gobierno, que otra vez el segundo semestre se terminan los tarifazos, vuelve el crecimiento. ¿Para vos eso no es serio? No, para nosotros los tarifazos entran ahora, pero creemos que probablemente haya un nuevo reajuste del dólar a mediados de año, ¿no? Tal vez coincidiendo con el Mundial. ¿Otro ajuste del dólar? Cuidar también de las tarifas. Entonces, creemos que la inflación va a cerrar cercana al 26-28%, que esto con una política fuerte de contención de salarios, ¿no? Pero estás dando un bombazo. ¿Un ajuste de qué porcentaje? ¿Siguiendo la inflación o mayor todavía? No, la verdad que viste que es muy difícil de prever, ¿no? Pero bueno, muchos analistas de mercado creen que el gobierno tomó una pausa en la suba del dólar cuando vio que se aceleraban los precios en la previa de las paritarias y que va a volver a la carga en el Mundial una vez ya cerradas las principales paritarias, ¿no? Y que la gente está distraída mirando la pelota. Qué horror. Bueno, ¿y qué se habla? ¿De 22, 21, 22, una cosa así? Sí, más o menos, digamos, se habla de ese nivel. Bien, bueno, qué noticia. Por lo tanto, cierra ahora, se entiende por qué decís que el año termina con 28. Sí, 26-28% creemos nosotros que va a ser la inflación anual. Claro, por esta devaluación va a volver a empinar los precios, más tarifas, ¿crees que va a haber suba de tarifas? Es la inflación que estamos ahora, para que se sepa, digamos, el índice del INDEC, que es un índice bajo, ¿no? En términos de, comparado con, qué sé yo, el de Ciudad de Buenos Aires, siempre el del INDEC anda 2 puntitos abajo. Y el del INDEC, hoy en día estamos en 25,4% de inflación. Entonces el número nuestro es básicamente que se mantiene este ritmo de inflación anualizado, ¿no? O sea, y lo creemos de una lógica muy clara, digamos, no hay razón para que baje la inflación si continúan los ajustes de las tarifas y hay un ajuste más en el dólar, ¿no? O sea que para el gobierno esto no es ninguna sorpresa, más allá de lo que diga para las cámaras, esto está totalmente previsto. Entonces te hago el traslado, te pregunto, como siempre alguien que analiza la economía tiene una visión política de las cosas. Uno se pregunta cómo piensan llegar a las elecciones. Se supone que este año agotan todo el capital político que puedan y recuperan inyectando otra vez vía endeudamiento obra pública, dibujando tal vez el aumento de los jubilados más de lo esperado para ponerlos felices. Si no, ¿cómo se explica que lleguen a las elecciones, Adrián? ¿Cómo lo explicás? Sí, ¿qué tal? Andrés, no importa. ¿Qué dije? Adrián, perdón, Andrés. No, por eso, yo creo que este año, como es un año no electoral, le meten el piponazo a las tarifas y el dólar, y el año que viene los van a planchar, claro, ¿no? Claro. Para llegar tranquilo a las elecciones y darle un impulso a la demanda y también a la obra pública, etcétera. Claro. O sea, es una política no muy diferente a la que vienen siendo los últimos años, ¿no? Los años pares no electorales
se aumenta el dólar y las tarifas y se posponen un poco la obra pública, los salarios van por debajo de los precios, los años impares electorales se paran el dólar y las tarifas, los salarios recuperan algo y se le impulsa a la obra pública y a la política social. No creemos que vaya a haber grandes novedades, digamos, de este ritmo, podemos decir, de la política económica. Por eso tenemos esta división. También, bueno, al ver la insistencia del gobierno en cerrar paritarias sin cláusulas gatillo, está claro que es porque no esperan que la inflación sea de 15-16%. Claro. Si ellos están ofreciendo a todos los sindicatos 15-16% y creyeran que la inflación va a ser 15-16%, claro, no tendrían ningún problema en cerrar cláusulas gatillo. Claro. Esta negativa tan rotunda a cerrarla es porque está claro que esperan una inflación muy superior y que la política económica de este año es impulsar una baja del salario real e intentar contener parcialmente la inflación a través del ajuste de los salarios. Entonces, digamos, no hay que ser muy despierto, ¿no?, para darse cuenta. Es atar algunos cabos sueltos y te das cuenta por dónde viene la política económica en materia de precio y distribución del ingreso este año. Ahora digo una cosa, si calculamos 28 para este año, con paritarias más menos 15, tenemos ya una pérdida del salario real desde que asumió este gobierno, ¿de cuánto? Muy importante ya. No, pues mira, depende de los gremios, porque no terminan cerrando el nivel que pide el gobierno. Incluso los gremios que cerraron diciendo que cerraron el 15% están más cerca del 20%. Claro, con las bonificaciones. Entonces nosotros creemos que en promedio es probable que los salarios pierdan 4 o 5 puntos este año y básicamente, digamos, si hacemos la cuenta de Macri, el primer año habrán perdido unos 6-7 puntos, han recuperado unos 3-4 puntos el segundo año, este año van a perder unos 4 o 5 puntos y el año que viene posiblemente recuperen 3 o 4. O sea, el promedio a largo plazo no han logrado generar una baja del salario real importante. Creemos que por eso el gobierno quiere impulsar la reforma laboral, porque ve que con esta política no la alcanza, incluso con la justicia, con apretadas a los sindicalistas, digamos, a través de la justicia y los medios y todo dramar en coche, no la alcanza para generar una baja significativa del salario real en la Argentina. La puede generar coyunturalmente un año, pero después al otro año se le complica. Creo que por eso el proyecto de reforma laboral, los proyectos más estructurales, es porque ellos ven que no logran torcerle el brazo, podemos decir, al movimiento obrero organizado mediante estas políticas, digamos, coyunturales. Por eso es que se explica que en determinados sectores de clase media para arriba, batan récord de los fines de semana turísticos, el consumo no caiga tan estrepitosamente, ¿eso lo explica? Claro, no han logrado hacer un ajuste estructural, por eso te digo, lo intentan y con éxito muy relativo, podemos decir, los años no electorales, pero después del año electoral, en la urgencia de ganar la elección, el terreno que avanzaron el año anterior lo pierden parcialmente. Entonces, en definitiva, no han logrado un cambio estructural en la distribución del ingreso, ¿no? Es lo que reflejan, parece, los datos de salario, los datos de movimiento de consumo, los datos de movimiento de pobreza, que, digamos, no hay un cambio significativo y estructural. Creo que por eso también la impaciencia de algunos sectores dominantes de que hay que impulsar todas estas reformas para cambiar más estructuralmente, ¿no?, la matriz distributiva en la Argentina, porque se dan cuenta que con solo un gobierno presionando en las paritarias no alcanza. Aparte hay muchos gremios, digamos, por ejemplo, el bancario, ¿no?, por dar un ejemplo, aceitero. Hay gremios que por más que los presionaron han logrado mejoras en el salario real de sus trabajadores en todos los años. Sí, la UOM parece que caló ahora salir a pedir mínimo 20%. Por eso, ponerle que el gobierno diga también encerrando más cerca del 20% y con algunos plus y algunas cuestiones terminan siendo un efectivo del 22% en promedio, la inflación se va al 26, 28%, lo que yo te decía que pierden 4 o 5 puntos este año, que es más o menos lo que van a recuperar el año que viene. Claro. ¿Es posible pensar en un cisne negro, Andrés, si Estados Unidos entra en una guerra con Siria que no autorice Rusia, ¿no? O sea, que no que esté acordada, que el misil no esté acordado con Rusia, puede generar un shock internacional que perjudique el financiamiento que necesita este programa económico? Sí, mirá, la verdad que no me voy a animar a hacerme el analista internacional respecto a las posibilidades de un cisne negro.
Lo que sí, hay muchos patos criollos, podemos decir, ¿no? Que son tal vez más peligrosos y que están dirigiendo la política económica. Pero claramente, si hay un cimbronazo internacional en un proyecto que depende estructuralmente del financiamiento internacional, se complica mucho la situación. Por el momento, digamos, hay que tener precaución, ¿no? Imagínate que es, cuando hablamos de los patos criollos, ¿no? Porque es descabezado en un mundo que en 2008 tuvo una crisis financiera internacional, que de un día para el otro se cortó el financiamiento en todo el mundo, con una crisis terrible, montar un esquema económico cuya estabilidad depende de la timba internacional, ¿no? Entonces, obviamente, no estamos en manos de choferes que tienen muchas precauciones, sino más bien unos psicópatas que están apretando el acelerador un día con lluvia que no se ve y encima que hay neblina, ¿no? Entonces en cualquier momento volamos. Es realmente un programa económico muy arriesgado, jugar toda la estabilidad macroeconómica a la timba internacional, que en cualquier momento, digamos, se paraliza, como no estoy hablando de lo que pasó en 1929, pasó en el 2008, 2009, ¿no? Entonces, 10 años atrás, voló todo el sistema financiero internacional por el aire, y acá se monta un esquema económico cuya única fuente, no diría de estabilidad, sino de, digamos, sostenibilidad de corto plazo, sí, es que le metan plata de afuera, ¿no? Claro, claro. ¿Cuánto está necesitando? Más o menos 35.000 millones de dólares por año, más o menos, ¿no? Sí, 35.000, 40.000 millones de dólares por año. Y esto es un perfil que va creciendo, ¿no? Porque a medida que los intereses van se acumula deuda, los intereses son cada vez más grandes. ¿Cuánto estamos en este año? ¿Se van a pagar cuánto de intereses? Y la verdad que tendría que... Pero más o menos 12.000, ¿no? Números, sí. No tengo, la verdad que no lo tengo a mano, no quiero tirar un número. Tendría que abrir los papeles. Nosotros hacemos el seguimiento de... Sí, puntito. Todos los años hicimos el informe de presupuesto, pero no lo tengo acá ahora y no me quiero mover porque si me muevo me parece que la señal se va a diluir. Sí, no, quédate. Lo debo este año, pero estamos, no quiero tirar un número, la verdad. Pero arriba de 10.000 millones seguro. Arriba de 10.000 millones seguro. Sí, seguro. Bien, la última, Andrés, para configurar entonces, que le quede claro a nuestra audiencia acá tan populosa de La Matanza, entonces, con cierto manejo del consumo, que como vemos no hay un crack como en el 2001, de alguna manera por efectos propios o porque no pudieron, como vos decís, un ajuste estructural no han logrado hacer. El año que viene, si no se les corta el financiamiento, inyectan mucho en obra pública, ponele que le den a los jubilados más de lo que corresponde, hagan un dibujo, como no van a tener ningún problema en hacerlo, y le den más de aumento a los jubilados, logren mejorarle con las paritarias, le permitan cláusulas. Sí, como le dieron el año pasado, claro, con la tarjeta argenta, ¿no? Por ejemplo, claro, todo ese festival. ¿Crees que la economía va a repuntar lo suficiente para octubre del año que viene para que la gente se olvide de los golpazos que le pegaron este año? Sí, es probable. Bastante probable. Qué tremenda, Dios mío. Bueno, y si a esto le agregás el cóctel político del peronismo dividido, te imaginás, claro. Sí, se hace un festín. Un festín. Bueno, está clarito. Así estamos, Jorge. Andrés, como siempre es un placer escucharte. Te mando un gran abrazo. Bueno, un abrazo para vos y para toda la audiencia. Gracias. El profesor Andrés Aciaín.